Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que Jesús habló del divorcio y lo hizo con más claridad de lo que muchos lo quieren admitir? Hoy vivimos en una cultura donde el para siempre dura hasta que aparecen los problemas, donde el matrimonio se trata como un contrato que se puede romper, no como un pacto eterno delante de Dios. Pero, ¿qué dijo realmente Jesús? ¿Permitió el divorcio? ¿Lo justificó? ¿Lo toleró? Lo que vas a escuchar hoy no es una opinión ni una interpretación ligera, es lo que salió directamente del Hijo de Dios. Prepárate, porque esta palabra va a confrontar, a incomodar, pero también a sanar, restaurar. Señor no evitó el tema del divorcio, lo enfrentó directamente. En una época donde los líderes religiosos usaban la ley como excusa para justificar sus propias conveniencias, Jesús fue confrontado con una pregunta directa y polémica. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 19, versículo 23. Los fariseos no venían buscando verdad, venían a tentar. Querían arrinconar al maestro con una pregunta que dividiría incluso a los rabinos. Pero Jesús, con autoridad divina, no rehuyó el conflicto. Al contrario, respondió apuntando el corazón del problema, yendo más allá de la cultura, más allá de Moisés, más allá de cualquier tradición. Fue al principio de todo. Él dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19, versículos 4 al 5. Jesús nos citó una vez, citó la creación. No trajo la ley nueva, volvió al diseño eterno del Creador. El matrimonio según Jesús no es un arreglo temporal, no es una firma en un papel que puede ser anulada a voluntad, es una unión divina sellada en el cielo. Hoy vivimos en una sociedad donde los votos matrimoniales se quiebran con la misma facilidad que se pronuncia, y muchos buscan razones para salir de la relación en lugar de luchar por ella. Pero Jesús fue clarísimo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Mateo 19, versículo 6. Jesús no evitó el tema del divorcio, porque sabía que allí, en lo íntimo del hogar, se juega el testimonio de la fe. Él sabía que sin matrimonio se descompone, en la familia se debilita. Si la familia cae, la sociedad entera tiembla. Por eso, antes de hablar de sesiones o de causas, Jesús nos recuerda el propósito eterno. El matrimonio no es solo una unión legal, es una representación de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Ja, ay, papá Dios, chulada de palabra la tuya. Sí, pero si Dios valora tanto el matrimonio, ¿qué siente entonces ante el divorcio? ¿Cuál es su corazón frente a esa separación que tanto dolor deja a su paso? Dios aborrece el divorcio, no porque odie a las personas, sino porque ama el matrimonio. Después de que Jesús reforma el diseño original del matrimonio como una sola carne en unión espiritual sellada por Dios, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué el divorcio hiere tanto el corazón divino? La respuesta está en el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece y el repudio. La palabra es fuerte, aborrece. No dice que le disgusta, no dice que simplemente lo desaprueba, dice que lo aborrece. ¿Por qué tanta fuerza en esta declaración? ¿Acaso Dios no es amor? ¿No es compasivo? Lo es. Y por eso mismo aborrece el divorcio, no porque odia a los que han pasado por él, sino porque sabe cuánto daño causa su diseño original al alma humana, al testimonio de su pueblo. El divorcio no es solamente una ruptura legal, es una herida profunda en lo espiritual, una separación que contradice lo que Dios ha unido, porque lo que Dios unió no es solamente carne y emoción, es propósito, llamado, pacto, testimonio. Todo pacto que Él establece está diseñado con fidelidad y eternidad. El divorcio no destruye un contrato, sino que queda una imagen sagrada con el compromiso con su pueblo.
Dios defendió ese pacto con firmeza. En Mateo capítulo 19 y versículo 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y esa declaración no es una sugerencia, es una sentencia divina. Jesús no se alinea con las modas sociales, ni con los sentimientos heridos del momento. Él habla con la autoridad de aquel que diseñó el matrimonio. Ahora bien, Dios no odia al divorciado. Es fundamental repetirlo. Él no desecha al quebrantado, no desprecia al arrepentido, pero sí aborrece el divorcio porque ve cómo rompe familias, hiere a los hijos, enfría corazones, profana el altar donde él fue testigo del pacto. La dureza de esa verdad no es para condenar, sino para despertar. Porque cuando reconocemos cuán serio es el matrimonio para Dios, entendemos por qué el divorcio no puede ser tratado como una salida fácil. Y aunque muchos preguntan, ¿hay alguna razón bíblica que permite el divorcio? Jesús no evitó esa respuesta. La dio, sí, pero con cuidado, con una sola excepción. Jesús permitió el divorcio solo en caso de infidelidad, pero no lo mandó. Al avanzar en el pasaje de Mateo capítulo 19, encontramos una declaración que ha sido debatida, distorsionada y muchas veces malentendida. Él dijo en el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se causa con otra, adultera. Esta es la única eh, versión en la que Dios menciona. El único momento en el que permite el divorcio es por causa de fornicación, palabra que en el griego original es que no se limita al adulterio físico, sino que abarca toda forma de inmoralidad sexual infragante. Ahora Jesús dice, salvo por causa, no porque haya causa, debe divorciarse. Él no lo ordena, lo permite. Y esa diferencia es crucial. Permitir no es igual a mandar. Jesús deja en claro que incluso en esta situación tan dolorosa, la restauración sigue siendo el deseo del cielo, porque el corazón de Dios siempre se inclina hacia el perdón, al diálogo, no a la separación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si Él nos reconcilió con Él, ¿no será también su deseo que nos reconciliemos unos con otros? Aún en lo más profundo del dolor conyugal, la fornicación hiere, traiciona, rompe la confianza. Pero también es cierto que Dios tiene el poder de sanar lo que parece irreparable. Muchos matrimonios han sido restaurados después de infidelidades, no porque fuera fácil, sino porque Cristo estuvo ahí en medio. El problema en nuestros días, bueno, te digo, Cristo estuvo allí en medio, porque hubo quien lo solicitara, quien aclamara a él. Entonces, el problema es que muchos no quieren luchar por sanar, quieren cortar, empezar de nuevo, buscar su felicidad en alguien más. Pero Jesús no está interesado en nuestro confort momentáneo. Él quiere formar en nosotros el carácter del cielo. Pero esto implica mucho lo imperdonable, amar al que ha fallado, reconstruir lo que se vino abajo. Esto no significa que la víctima de la traición debe vivir esclavizada en una relación abusiva o tóxica. Para nada. Jesús no manda quedarse a sufrir, pero en medio del caos hay una puerta hacia la redención. Entonces, si el único permiso que da es por causa de inmoralidad, por causa de inmoralidad sexual, ¿qué ocurre cuando las personas se divorcian por otras razones? ¿Qué dice Jesús acerca de los que se vuelven a casar sin esta excepción? El divorcio puede traer consecuencias espirituales eternas si se justifica fuera de la palabra. Jesús no solo habla del divorcio como habla permitido únicamente en caso de fornicación. Fue más allá. Él advierte que las consecuencias eternas cuando se rompe el pacto matrimonial sin causa bíblica en Lucas, en Lucas, no recuerdo. En Lucas, deja buscar en Lucas. No. Sí, en Lucas capítulo 16, versículo 18 lo dice, sin rodeos. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adúltera.
Y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Estas palabras no son no son una interpretación doctrinal, son del mismo Jesús. Y lo que él llama adulterio no lo podemos llamar libertad personal. Lo que él denuncia como pecado no lo podemos justificar con emociones heridas. Cuando una persona se divorcia sin la causa permitida por Dios y se vuelve a casar, comete adulterio ante los ojos de Dios. Y el que se une a esa persona también participa de ese pecado. No es un asunto meramente legal. No es solo un nuevo comienzo. Es una transgresión espiritual que puede tener consecuencias más allá del tiempo, hasta la eternidad. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 nos recuerda algo contundente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni de los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y si Jesús mismo llama adulterio a esa segunda unión fuera del parámetro bíblico, ¿cómo podremos ignorarlo? Ahora bien, esta no es una palabra para condenar, sino para despertar. Hay muchos que por desconocimiento han caminado años bajo un pecado que no sabían que Dios veía como tal. Y el Señor, en su misericordia, no los ha destruido, sino que hoy los llama al arrepentimiento. Porque sí, hay perdón, hay gracia, hay esperanza, pero no hay excusa para contener un camino que Dios no aprueba. El tiempo de ignorancia Dios lo pasa por alto. Pero hoy nos manda a todos los hombres en todo lugar que nos arrepentamos. Hechos capítulo 17, versículo 30. Este mensaje es incómodo, sí, pero muy necesario, porque no se trata de herir sentimientos, sino de salvar tu alma. No se trata de defender estructuras sociales, sino de alinearse con la voluntad de Dios, que es santa, justa y perfecta. Esto nos lleva a una pregunta crítica. Si hay tantas heridas, rupturas en matrimonios, en crisis, ¿qué puede hacer el creyente para proteger su hogar? ¿Cómo podemos edificar el matrimonio que normaliza la ruptura? El matrimonio es símbolo de pacto entre Cristo y su iglesia. El divorcio injustificado trae consecuencias espirituales. Es porque el matrimonio no es simplemente un arreglo humano, sino un arreglo y representación divina. El apóstol Pablo nos revela con claridad en Efesios capítulo 5, ya no me acuerdo ya no me acuerdo en qué versículos. Bueno, versículos 30, 31, 32. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Es así. El matrimonio es un misterio profundo, no solo une cuerpos, une propósitos eternos. Es una imagen viviente del amor de Cristo por su iglesia. Un amor que no abandona, no traiciona, no cambia con las estaciones ni se disuelve ante el conflicto del mundo. Es un amor que perdona, restaura, permanece fiel incluso cuando ha sido herido. Y cuando rompemos con ese pacto sin causa bíblica, no solo deshonramos a nuestra pareja, estamos profanando la imagen misma del Evangelio. Porque el matrimonio cristiano no predica palabras, predica con hechos. O sea, la palabra de Dios es palabra viva. ¿Tiene sentido? Predica fidelidad, perdón, predica compromiso. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, ¿cómo podemos predicar fidelidad a Dios y practicar fidelidad conyugal? ¿Cómo hablar del perdón de Cristo y negarse a perdonar nuestro propio matrimonio? ¿Cómo podemos alabar a Dios del pacto eterno y romper con el pacto matrimonial como si fuera desechable? Dios nunca nos ha sido infiel. Aunque le hemos fallado, Él no ha pedido el divorcio por su iglesia. Él ha persistido, nos ha limpiado, restaurado. Entonces, si hemos sido perdonados una y otra vez, ¿no deberíamos también luchar por restaurar antes de perder? No se trata de callar injusticias, sino de entender que el matrimonio no es acerca de nuestro placer personal, sino acerca de nuestra transformación espiritual.
Dios lo diseñó no solo para hacernos felices, sino para hacernos santos. Y por eso el creyente está llamado a luchar por su matrimonio, no buscar excusas para destruirlo. Es ahí, en esa batalla diaria, donde Dios forja el carácter, edifica el testimonio y muestra al mundo de lo que significa un amor inquebrantable. La dureza del corazón es la raíz del divorcio, no la voluntad de Dios. Después de demostrar que el matrimonio representa la unión entre Cristo y su iglesia, Jesús hace una declaración que revela la verdadera causa del divorcio. En Mateo capítulo 19, versículo 8 dice: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí Jesús desenmascara la raíz del problema. El divorcio no fue el diseño original de Dios. No fue su intención y su voluntad eterna. Fue una concesión temporal para una humanidad obstinada. Una medida de contención, no una bendición. Lo que permite Moisés no fue una autorización para destruir un matrimonio, sino una forma de limitar el daño causado por corazones endurecidos. La raíz del divorcio no está en la falta de compatibilidad, ni en los desacuerdos cotidianos, ni en los errores graves. La raíz está en la dureza del corazón. ¿Y qué es esa dureza? Es la resistencia al perdón, el rechazo a la humildad, el amor al ego por encima del pacto. Hoy muchos se divorcian no porque no puedan seguir, sino porque no quieren humillarse ante Dios, perdonar, pedir ayuda, rendirse a Dios, ante Dios. Se aferran ante su derecho, su orgullo, prefieren terminar el matrimonio antes que morir al yo. Pero el llamado del Evangelio es morir a uno mismo. Jesús no vino a darnos salidas fáciles, vino a crucificar nuestro ego. En Lucas capítulo 9, perdón, Lucas capítulo 9, versículo 23, dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa cruz muchas veces se manifiesta en el matrimonio, en amar cuando no se siente, en perdonar cuando duele, en permanecer. Es que así sería más cómodo que huir. Ya no siento lo mismo, merezco ser feliz, no quiero seguir así. Pero el cielo no valora excusas nacidas del orgullo. El amor verdadero no excusa lo suyo, no irrita, no guarda rencor. Primera de Corintios capítulo 13, 25. La verdad de Dios no es la separación, la voluntad de Dios es la restauración. El plan del cielo la, es la restauración, no la ruptura. A ver, ¿cómo lo podemos entender? Sí, el plan del cielo no es la ruptura, es la redención. Y si Cristo murió por una iglesia infiel, no puede darnos poder para perdonar a un cónyuge que te ha fallado. Lo que necesitamos no es un nuevo matrimonio, sino un nuevo corazón. Y este corazón solamente lo puede dar el Espíritu Santo, porque cuando Él transforma tu interior, los frutos se verán en el hogar. Jesús restaura al caído, no excusa el pecado. Después de todo lo dicho sobre el diseño divino del matrimonio, la fidelidad del pacto, la dureza del corazón, el daño espiritual, eh, muchos podrían sentirse agobiados, avergonzados, incluso derrotados. Pero el mensaje de Cristo no termina en juicio. La cruz no grita condenación, sino redención. En Juan capítulo 8, versículo 11, encontramos uno de los momentos más reveladores del carácter de Jesús. A una mujer sorprendida en el adulterio, expuesta públicamente y lista para ser apedrada según la ley, Jesús le dice: Ni yo te condeno, anda y no peques más. Es un equilibrio perfecto entre gracia y verdad. Jesús no la excusa, pero tampoco la aplastó. Él no negó su pecado, pero tampoco negó su valor. La restauró, pero le ordenó portarse bien. Demostró misericordia, pero también le dio dirección. Y ese mismo Jesús sigue hablando hoy. Tal vez tú ya has pasado por un divorcio. Tal vez no lo hiciste sin la causa bíblica. Quizás no sabías, lo ignorábamos, no te importó. O no sé, sea cual sea el caso, si estás vivo, hay esperanza.
hay perdón, hay gracia, pero también hay un llamado urgentísimo. No peques más, no sigas justificando lo que Dios llama pecado. No sigas reconstruyendo sobre ruinas sin arrepentimiento. No sigas caminando por una senda que el cielo no respalda. Cristo te quiere levantar, pero no para que vuelvas atrás, sino para que camines en obediencia. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él no solo perdona, Él limpia, Él transforma, renueva. Jesús no vino a renovarnos en nuestros errores, sino a sacarnos de ellos. No vino a suavizar el pecado, sino a destruir su poder. Él murió para darnos una nueva vida, no una excusa para seguir igual. Sí, no la excusa para seguir viviendo como estamos acostumbrados a vivir. Entonces, si has caído, levántate. Si pecaste, arrepiéntete. Si fuiste infiel, sé restaurado. Pero no continúes en desobediencia, porque la verdadera gracia no es una licencia para pecar, sino el poder de Dios para vivir en santidad. Así cierra esta verdad incómoda pero necesaria. Jesús no condena al que se arrepiente, pero tampoco justifica al que se resiste a cambiar. Hoy es el día para volver a Él. No con excusas, sino con el corazón rendido. Y así como el matrimonio refleja el pacto entre Cristo y su iglesia, que nuestra vida refleje una buena relación restaurada, firme y obediente. No solo en lo emocional, sino en lo espiritual. Porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Después de recorrer cada palabra del Señor, desde Mateo hasta Lucas, desde Malaquías hasta Efesios, la respuesta se hace clara como el agua viva que fluye desde el trono de Dios. Jesús no viene a suavizar las demandas del cielo, vino a cumplirlas en su plenitud. Él no relativizó el matrimonio, lo elevó a su diseño original. No convirtió el divorcio en una salida decorosa, lo denunció como un reflejo de la dureza del corazón humano. No bendijo la separación y llamó a la restauración. Sí, reconoció una sola causa a la fornicación, pero allí no mandó a divorciarse. Lo permitió como último recurso, no como primera opción, porque el corazón de Dios no es romper, sino sanar. No es destruir, sino edificar. No es desechar, sino rescatar. En un mundo donde el amor es frágil y la fidelidad se ha vuelto opcional. Necesitamos matrimonios que reflejen el carácter de Cristo, matrimonios que perdonan como Él perdonó, que aman sin condición, que persevera a pesar del dolor. Y tú, hermano, que escuchas esto, tienes una decisión delante de ti, no una decisión emocional. Esto es eterno. Estás luchando por tu matrimonio. ¿Te han dicho que el divorcio es la única salida? Sientes que ya no puedes más. Hoy la voz del Maestro te alcanza. Y no con condenación, sino con esperanza. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, versículo 6. Quizá tu historia esté marcada por el dolor, o la traición, el silencio. Pero hoy puedes decidir no terminar el capítulo en fracaso, sino reescribirlo con gracia. Hoy puedes decidir luchar, perdonar, restaurar y sobre todo honrar a Papá Dios con tu relación. Y si ya fallaste, si ya caíste en el error, fuiste parte de una separación no bíblica, Cristo no te rechaza. Él no te arroja piedras. Él te mira con amor como miró a aquella mujer y te dice, ni yo te condeno, anda y no peques más. Juan 8, versículo 11. Sí, hay perdón. Y también hay un llamado a arrepentirse, a rendirse ante Él y a empezar de nuevo, esta vez con Jesús al frente de tu vida. Ven a los pies del Salvador. Él quiere sanar tu matrimonio, quiere sanar tu alma, porque cuando Cristo reina en el corazón, también puede reinar en el hogar. Hoy es el día, hoy es el llamado, hermano. No endurezcas tu corazón. Deja que Jesús lo restaure. El mundo dice, sigue tu corazón. Jesús dice, rinde tu corazón. El mundo dice, divórciate si ya no eres feliz. Jesús dice, persevera, perdona y honra el pacto. Esto no es una palabra fácil,
Pero la verdad de Cristo nunca es cómoda, es transformadora. No importa cuántas hayas fallado, si vienes a Él con un corazón honesto, sincero, quebrantado, Jesús no te rechazará, te restaurará. Señor Jesús, gracias porque en medio de un mundo que cambia, tu palabra permanece firme. Gracias porque no viniste a condenarnos, sino a salvarnos. Hoy rendimos nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestros matrimonios a ti. Sana lo que el pecado arruina, restaura lo que el orgullo ha destruido, trae el perdón de donde hubo traición, trae esperanza donde parecía que ya no había salida. Espíritu Santo, toca cada hogar, cada esposo, cada esposa, que esta palabra no quede solo en la mente de estos hombres, sino que transforme el corazón. Y si hay alguien que ha fallado, que encuentre perdón en la cruz. Que hoy sea el inicio de un nuevo caminar en obediencia, carnalito, en amor verdadero, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Uh! Sí, Señor.